En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en silencio ante los recientes ataques con granada contra 5 cuerpos de seguridad, tras los que resultaron heridos al menos 8 funcionarios policiales. La oposición exige al ministro de la Defensa explicar cómo llegaron los explosivos a manos de los delincuentes, siendo de uso y administración exclusiva de la Fuerza Armada venezolana. Daniela Zambrano, periodista en NTN 24 en Caracas, prepara el siguiente informe. Entre las hipótesis manejadas por autoridades locales, toma fuerza la venganza por parte de bandas criminales. Cuando el Estado quiere intervenir y han crecido de esta manera y se han armado de esta manera, es mucho más fácil echarle la culpa a Paracos o a cualquier otro tipo de organización que a una delincuencia organizada que ha permitido el Estado que existe en Venezuela. Bueno, indudablemente que es una retaliación por parte de la delincuencia organizada. En menos de 48 horas, 5 cuerpos de seguridad, tanto en Caracas como en el interior del país, sufrieron ataques con granadas. Y la respuesta del gobierno nacional es el silencio, un silencio ensordecedor. También cuestionan que delincuentes tengan acceso a material bélico, cuya distribución y uso es exclusivo de la Fuerza Armada venezolana. Razón pues que pudiéramos estar en presencia de artefactos explosivos que emanan de la Fuerza Armada Nacional a través de temas de corrupción, o que lamentablemente la presencia de guerrilleros en Venezuela como la FARC y el ELN, paramilitares en Venezuela, pudieran estar haciendo importaciones ilícitas de estos artefactos. Habría que preguntarle al ministro de la Defensa por qué una granada, por qué estallan granadas si las granadas pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, ¿cómo salen las granadas de los inventarios de la Fuerza Armada? El ataque, que se registró en la madrugada del domingo contra un punto de control en el municipio Baruta, dejó 4 civiles y 8 policías heridos. Uno de ellos, Gustavo Ochoa, de 26 años. Una esquirla ingresó por el ojo derecho del funcionario y se alojó en su cerebro. Su vida corre peligro. Según la policía de Miranda, en lo que va de año se han registrado 15 ataques con artefactos explosivos en la Gran Caracas, de los cuales 2 han sido precisamente a sedes de esta institución. 50 personas han resultado heridas, otras 15 fallecidas, 11 de ellas civiles y 4 funcionarios policiales. En el caso del atentado contra la sede de la Policía Científica en el Llanito y la Policía de Miranda en la Urbina, solo hubo daños materiales. Los otros 2 hechos tuvieron lugar en los estados Guárico y Carabobo. Los ataques contra sedes policiales en Venezuela no son novedad, pero solían ser hechos aislados. Es algo nuevo desde el punto de vista de la numeración, de la coincidencia de que ha sucedido en las últimas 48 horas. Para el criminólogo Fermín Mármol García, estos actos podrían ser considerados terroristas. Empecemos a controlar todos estos microestados que han agarrado fuerza en Venezuela. Me refiero a los colectivos armados y violentos, me refiero al pranato carcelario, me refiero ahora a las megabandas criminales, que al menos tenemos 12 en Venezuela. Tras los hechos en el estado Miranda, las sedes policiales fueron reforzadas con los pocos recursos con los que cuentan. La coalición opositora llevará ante el Parlamento una propuesta de ley para auditar el parque de armas de la Fuerza Armada Nacional. En Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Nos acompaña Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, abogada, defensora de los derechos humanos. Rocío, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, un placer conversar contigo. Bueno, la verdad que hay varios puntos en la agenda. Primero, ¿es fácil auditar el parque de armas de la Fuerza Armada? Es completamente imposible en estos momentos. Lamentablemente no existe control democrático ni institución alguna que verifique los parques de armas, las adquisiciones militares en Venezuela y los sistemas logísticos que éstas podrían conllevar. Es decir, es inauditable el parque de armas de cada uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, como de las Policías Nacional Bolivarianas y otras policías de carácter nacional. ¿Cómo así que hay granadas en manos de delincuentes? Es decir, en Venezuela no hay jabón, no hay aceite, no hay azúcar y podemos continuar con una larga lista. Pero hay granadas en manos de la delincuencia para que ataquen 5 sedes de la policía. ¿De quién es la falta de control?
En Venezuela, a partir de la Constitución del 99, se estableció algo muy interesante, y es que la Fuerza Armada Nacional pasa a tener el monopolio, el control y la tutela legal, administrativa y operativa de todas las armas que existan en la República. Es decir, la Fuerza Armada Nacional pasa a ser la responsable de todo lo atinente a la fabricación, a la importación, a la exportación, al almacenamiento, al tránsito, al registro, al control, a la inspección, es decir, a todo aquello que tenga que ver con armas presentes en el territorio nacional. Es decir, que todas las omisiones o todas las acciones que ocurran producto de estas armas legales o ilegales, habría que preguntarle por acción u omisión a la Fuerza Armada Nacional en torno a sus responsabilidades. Ahora, yo no quisiera dejar de revisar la hipótesis o de recordar aquel tiempo en que el gobierno venezolano armó a lo que se llama colectivos. Y lo quiero traer porque en la nota que traía nuestra corresponsal Daniela Zambrano, escuchaba a Fermín Mármol García hacer una referencia en relación a esto. Son los colectivos, no tenemos las pruebas, pero digamos, en un momento determinado de eso se habló, de que el gobierno armaba a los colectivos. Esto llegó hasta el darles granadas, es decir, de poner en sus manos este tipo de armamento. Es imposible poder dar una afirmación definitiva en este sentido, pero es claro que estas granadas existen, están instrumentándose por delincuentes, están matando a personas, y los niveles y la frecuencia con la que se están utilizando en Venezuela ya rompen las estadísticas mundiales. En Venezuela, lamentablemente, no hay cifras que permitan auditar ni la importación ni la producción legal de las armas. Nosotros desde Control Ciudadano hemos venido insistiendo que la tenencia de armas ilegales en manos de la población civil proceden generalmente y en su mayoría de los parques legales de armas de la Fuerza Armada Nacional o de las policías nacionales, estatales y municipales, ante la imposibilidad de auditar, de rendir cuentas y de transparentar la situación de la producción y de estos parques de armas en el país. Rocío San Miguel, de cara a un proceso electoral tan importante como el del próximo 6 de diciembre, para elegir una nueva Asamblea Nacional, dadas las cifras de encuestas que se conocen y lo mal que pudiera irle al gobierno, siempre y cuando los venezolanos salgan a votar, esto puede tener que ver con amedrentar a la población civil, es decir, en procesos electorales sabemos que los colectivos salen a la calle, sabemos los problemas que se han presentado en otras oportunidades. ¿Sería hilar muy fino pensar que esto iría también encaminado hacia allá? Hay un esquema de violencia estructural en Venezuela que se está agravando a pasos agigantados. Hay quienes hablan de una guerra civil, me parece exagerado, no se cumplen los requisitos que el derecho internacional señala. Sin embargo, cuando se hablan de cifras de 258 muertos al mes y cifras como esta pudieran ser escandalosas. Creo que no es hilar fino señalar que Venezuela se encuentra encima de un polvorín. No creo que sea hilar fino señalar que el discurso de violencia se está acentuando cada día más en Venezuela. No creo que sea hilar fino suponer que cada día existen un mayor número de grupos armados al margen de la ley y probablemente una existencia que triplica las cifras de hace 10 años, cuando se señalaba la existencia de 6 millones de armas ilegales en manos de la población civil, para estar hablando para el 2015 probablemente de 15 millones de armas ilegales en manos de una población electoral de 18 millones de habitantes. Sin duda, Venezuela enfrenta retos enormes en el marco de un gobierno que establece cada vez un cerco mayor a esquemas de libertades básicas
y se niega a mecanismos de control y de auditabilidad mínimos en los estándares democráticos. De modo que los esquemas de resolver conflictos por las vías de las armas surten históricamente como los más naturales, lamentablemente, en estos escenarios. Rocío, hace poco cayó un avión Sukhoi. Hasta el día de hoy hay poca claridad sobre este accidente. ¿No esperaría el país una explicación por parte de las autoridades de qué fue lo que ocurrió con este avión? Es lo natural, aun cuando dependen todos los accidentes en las Fuerzas Aéreas del mundo de una junta de investigación, los datos básicos del accidente, las probables causas, el sitio del lugar exacto donde este ocurrió, son elementos normales que en los países se informa a los ciudadanos tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas son un patrimonio de cada uno de los ciudadanos de un país y cuestan enormes erogaciones presupuestarias para sus habitantes. No solamente pensemos en el aparato que fue destruido, sino también en la vida y el dinero que costó formar a esos pilotos. Eso es imposible en Venezuela realizarlo por las complejidades, la inexistencia de mecanismos de control democrático sobre el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional. A propósito de este tema del Sukhoi, nuestra cadena aliada Noticias RCN conoció y presentó una nota en relación a que este avión Sukhoi de la Fuerza Aérea Venezolana, que se habría estrellado cerca de la frontera, habría estado participando en la operación de traslado de alias Timochenko desde el estado Apure hasta La Habana. Encabezaría o estaba encabezando la escolta aérea al avión de PDVSA que movilizaba al jefe de la FARC hace 12 días. ¿Conoces algo de esto, Rocío? En el pasado se hicieron traslados humanitarios, por razones humanitarias, de efectivos de la FARC a Cuba. En esta ocasión, el privilegio con el que cuenta Timochenko fue de espaldas al país y cabría especular sobre esta situación, tomando en cuenta que es posible se haya filtrado esta información con los niveles de inteligencia electrónica que pueden realizar este tipo de descubrimientos, llamémoslo así. Ahora, que esto haya tenido que ver con el accidente, no lo veo de ningún modo. El escolta que podría haberse realizado sería un trato de deferencia, lamentable por cierto, de una Fuerza Armada, de un Estado hacia guerrilleros que han acusado tantos daños a un país vecino. Pero ciertamente, si esto pudo haber ocurrido, no me llama la atención, pueda ocurrir dentro del esquema de confusiones, llamémoslo así, que existen en la aviación militar bolivariana, y por supuesto que sería condenable y sería lamentable de ratificarse esto por parte del Estado venezolano. Anterior a este accidente, se anunció la compra de 12 aviones Sukhoi más para un total, si no estoy equivocada, de 35. ¿Necesita Venezuela esta flota? ¿Qué efecto produce tanto número de aviones Sukhoi dentro de la región? Sí, Venezuela es un país que tiene límites internacionales con 14 estados. Y esto produce una alteración en el equilibrio regional de la geopolítica regional. A ninguno de nuestros vecinos, especialmente con quienes hay diferencias fronterizas, diferencias de delimitaciones, entre ellos Colombia, entre ellos Guyana y algunos países del sistema oriental de islas, por supuesto que les produce molestia. Y por otra parte, hay sin duda un esquema de necesidades muy grandes en Venezuela, como para plantear en estos momentos la adquisición de ampliar el sistema de armas de Sukhoi. Creo que nos encontramos frente a una inverosímil esquema en el que obtenemos préstamos de China para comprar armas a Rusia que eventualmente puedan ser asesoradas en su compra por Cuba. Esto es trágico para un país que carece de un concepto estratégico nacional, que no parece tener claras sus hipótesis de conflictos, para lo cual estaría
como punta de lanza una aviación de combate, y para un Estado que no es capaz de mantener la integridad territorial de sus fronteras, tal como ha sido demostrado con los estados de excepción, que a pesar de existir, permiten todavía los tráficos ilícitos internacionales, no solamente de combustible, como ha sido reseñado, sino también de drogas y de minerales, aún con estado de excepción. Y es que mencionamos el tema frontera, bajó la temperatura hace unas semanas atrás con Guyana, subió con Colombia, bajó con Colombia porque se produjo un encuentro, volvió a subir con Guyana. Se habló en un minuto determinado de movilización de tropas en la frontera con Guyana. ¿Esto es así? ¿De qué movilización? Lamentablemente, todas estas bravuconadas no conducen a nada, han significado una gira internacional muy importante para Maduro, es decir, han servido para montarlo en el avión, pero de ninguna manera para manejar un mayor fortalecimiento de la integridad territorial. Estamos exactamente o peor en nuestros mecanismos de reclamación frente al Esequibo, y estamos en las mismas circunstancias agravadas por el daño que se hizo a las personas que huyeron del país en los términos de la frontera con Colombia. Yo creo que mañana se va a dar una cita muy importante entre ministros de la Defensa de Colombia y Venezuela, y podrá medirse en definitiva la voluntad política de ambos países de arribar a acuerdos concretos en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra los ilícitos fronterizos. La única manera en la que Venezuela y Colombia pueden solventar o empezar a minimizar el impacto de estos tráficos internacionales es con una cooperación militar en caliente que permita perseguir los tráficos internacionales. Esto se demostrará o no mañana con la reunión de los ministros de la Defensa, en mi opinión. Fue suspendida la reunión por solicitud de Venezuela, y acaba de informar hace minutos el Ministerio de la Defensa de Colombia que por solicitud del gobierno bolivariano de Venezuela se suspendía esta reunión, este encuentro entre ambos ministros de la Defensa. Lamentablemente, pues estos planes en conjunto, que mucha gente piensa que es la única solución para los problemas fronterizos, no van a poder establecerse o revisarse, por lo menos en esta oportunidad, porque esta reunión fue suspendida. Pareciera que la ministra Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, se lo informó a la canciller Holguín. Lo cierto es que Venezuela solicitó fuera pospuesta. Lamentable información, sobre todo cuando tanto se esperaba en términos de medir la voluntad política de ambos gobiernos para resolver los problemas fronterizos. Es claro que en los últimos 10 años Venezuela se niega a acuerdos de cooperación en materia de seguridad fronteriza que permitan hacer seguimiento en caliente, persecución en caliente al tráfico internacional de drogas y a otros tráficos internacionales que están ocurriendo a todo lo largo y ancho de sus fronteras internacionales. Cuando se arribe a algún acuerdo de seguridad que no existe con ninguno de los 14 estados con los cuales tenemos límites internacionales, podremos entonces acercarnos a la posibilidad de los intereses en minimizar los problemas fronterizos en Venezuela. Quiero darle las gracias a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Rocío, gracias por acompañarnos. Buena tarde. A ustedes.